Continuamos este programa especial hablando sobre la fe y personas que la han vivido en carne y hueso a través de sus experiencias. Seguimos con la doctora Grisel Ibarra, que nos trae otro de sus casos favoritos. En este caso, la señora colombiana Susana Robledo. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Siempre un gusto en esta Semana Santa, que estoy tratando de destacar, no la información que siempre vemos en las noticias, sino la información que gratifique el alma. Y usted es uno de esos casos. Entonces, dígame, ¿por qué este caso en particular? Mira, yo la conocí a ella recientemente, pero me tocó el alma y me tocó el corazón, porque es una mujer muy espiritual. Es una mujer que tiene una fe que la ha llevado a donde muchos hombres en este país no sueñan cómo llegar, como Star Trek. Sí. Ella ha llegado a horizontes que nadie sueña. Una muchacha que llegó de 9 años, llegó no la trajeron, como me trajeron a mí de 8. Su mamá la trajo. De buena primera se encontró que no tenía papeles, logró su residencia, logró su estatus y trabajando en una lavandería se dio cuenta de la necesidad que había de cortinas en hospitales que funcionaran. Y así empezó su empresa. Yo por ahí una empresa que vale $6 millones. Una empresa que tiene más de $4 millones en ventas anualmente. Sí, señora. Fantástico, sí, felicidades. Y llegó a los 9 años con una visa pero de turista, pero bueno, después se quedó y entró en la ilegalidad. Sí, señora. Dime la parte de la fe. ¿Dónde está la ayuda y el pensar que Dios te ayuda? ¿Dónde empieza y cómo continúa en la trayectoria? Dios está en todo, en todos los momentos, en todos los lugares, en todas las decisiones que yo he hecho. No hago las decisiones basadas en cómo otra persona se va a sentir, sino como yo voy a trabajar con Dios. Por la mañana lo primero que hago, me tomo un momento y digo, Dios mío, este día es tuyo. Guíame por tu camino en lo que debo de hacer, en las decisiones correctas. Siempre que tengo una decisión dura que hacer, paro un momento y le digo, esta decisión es tuya. Tú dame la sabiduría para poder saber hacer lo que tengo que hacer en este momento, sea tanto de negocios como cosas personales. Siempre está ahí. Y dígame entonces, vamos a empezar el inicio. 9 años, llega a los Estados Unidos, colombiana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a los 10, a los 12, a los 13? Mucha tristeza, porque yo vine de Colombia huyendo de la guerrilla. Mi papá lo mataron horrendamente en Colombia y venimos a buscar una buena vida aquí, una mejor vida. Y aquí nos encontramos con... Es muy difícil. Sin papeles es muy difícil. Sin papeles, mi mamá trabajando 3 trabajos y yo ayudándola. Fue un tiempo muy difícil para mí, pero yo logré no mirar las cosas que habían pasado, lo que me estaba pasando, sino que yo me puse a pensar de lo que yo podía hacer y me enfoqué en el fin, de lo que yo quería, sea la universidad, estudiar, trabajar, pero siempre estuve ayudándola a ella muy fuertemente. Pero ¿y esa fuerza interna de dónde la sacabas? ¿O cómo es que venía? Yo creo que yo siempre la he tenido, creo que soy muy apasionada, creo que soy muy trabajadora, soy muy emprendedora y me gusta siempre hacer lo mejor, lo más correcto. Entonces creo que es una parte de mí, es mi ser, es parte de lo que yo soy como ser humano. Trato lo mejor que yo puedo para mí y para todas las personas alrededor de mí. Dime 3 momentos durante esa trayectoria hasta el día de hoy donde tú viste que la fe, la mano de Dios, el estar cerca de la luz, te abría el camino. 3 momentos. ¿Cuál sería el primero? Creo que yo tuve un momento muy difícil hace como 2 años cuando quedé en embarazo y tuve a mi hija. A la semana de tener a mi hija me dio una embolia pulmonar y un stroke. Y el haberme podido salvar de eso, para mí fue una cosa muy increíble, porque tenía el stroke adentro de mi cuerpo por más de 1 semana y nadie lo había... yo tuve a mi hija en el parto y nunca se habían dado cuenta que eso me estaba sucediendo. Entonces solamente que yo me haya podido salvar de eso cuando era una cosa increíble, para mí me parece que ahí estuvo, eso fue la mano de Dios. Él obviamente me quiere aquí para otra razón y me dejó quedarme con... Y cuando tú te das cuenta, explícame cuándo es que el momento en que te das cuenta en el peligro en que estás y qué haces. Bueno, me sentía muy mal por varios días. Y no hacía nada, tuve mi hija y me sentía muy mal y fui al hospital y me dijeron qué es lo que a usted le pasa, qué es lo que tiene, y ellos pensaban que eran gallbladder, la vesícula. La vesícula, y cuando me pusieron por el CAT scan inmediatamente se dieron cuenta que lo que yo tenía era un stroke y una embolia pulmonar y que la había tenido hacía 1 semana y pico. Entonces él solamente... En el momento de dar a luz. Sí.
Entonces, entonces al tener eso, mi hija cuando nació, tuvo un parto muy horrible, mi hija estaba completamente morada y todavía no se daban cuenta. Fue hasta cuando me pusieron la máquina del CAT scan que se dieron cuenta que lo que yo tenía era grave y me secluyeron al hospital. Gracias a Dios me salvé y estoy aquí para contar la historia. Esa es una. Dime antes, durante el proceso de llegar a ser la mujer empresaria que eres. Cuéntale la lavandería, ¿cómo llegaste a la lavandería? Bueno, yo como empecé, bueno, es que ahí está la mano de Dios en todo. Como yo empecé, el negocio es un cliente de la lavandería, que era una lavandería especialista de lavar ropa para hospitales, tenía una necesidad y yo le dije, claro, yo lo ayudo. Y entonces me fui en manos en obra, fuimos a recoger un poco de cortinas, nosotros hacemos son las cortinas de los hospitales, y se las arreglé, se las lavé y se las entregué. Y entonces eso fue una cosa que yo estuve en ese momento en el lugar correcto, que Dios me dio la oportunidad de tener esa oportunidad que tanto le había pedido yo a Él. ¿En qué momento? Por favor, Dios mío, siempre le decía, dame una oportunidad, yo lo que necesito es una sola oportunidad para sacar a mi mamá y a mi familia adelante. Y me la dio, y por intermedio de ese trabajo pude montar mi negocio. Fíjense, para que el público pueda entender, el negocio tuyo se llama Cube Care. Sí, señora. Y es un negocio que le provee a los hospitales las cortinas. Cuando uno se va a hacer algún tipo de prueba, uno tiene que pasar para poder tener privacidad en cambiarse, o cuando va a estar en el preoperatorio. Sí, señora, entonces, son las cortinas de privacidad. Las cortinas, y entonces esas cortinas tú las fabricas. Sí. Y me estás diciendo que la oportunidad que Dios te da y la sabiduría de poder identificar ese momento, ¿no es así? Porque pudiste haber estado con el dueño y no haberte dado cuenta más allá. Explícame entonces, ¿de qué te das cuenta en ese momento? Bueno, yo analicé muy bien lo que el cliente estaba viviendo y miré todos los problemas que el cliente tenía en ese momento, que los suplidores que tenía no estaban llenando los gaps. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Mi compañía es muy especial en lo que hace de todas las otras compañías, porque hay compañías que pueden hacer cortinas y hay compañías que lavan cortinas y hay compañías que pueden arreglarlas, pero lo que es especial acerca de nosotros es que nosotros hacemos todo en una sola compañía, y de la manera que eso lo logramos fue mirando todo lo que el cliente necesitaba y cómo nosotros podíamos hacerlo todo en un solo lugar, y eso fue lo que nos ayudó a ser muy successful. Exitosos. Pero fíjate, eso se llama sabiduría. Lo que te dije, ¿no? Que es lo que tú pides, ¿no? Salvación, salud y sabiduría. Y sabiduría, que es lo que lo prometes en Efesios. Dame la sabiduría para conocer mira, tus misterios. Muchas veces Dios te pone el chance, pero si tú no lo ves, no te das cuenta, no lo agarras. Es como cuando yo empecé a hacer inmigración, que todo el mundo se ríe, me decía, ¿pero para qué tú quieres ser el abogado de toda esta gente que está aquí? Decía, cada vez era más gente de Sudamérica que venía. Porque Dios me puso esa oportunidad y yo la cogí, igual que ella cogió la de las cortinas. Y aquí estoy. Es así. Igual, mira, la fe es una cosa que yo me levanto todos los días y eso lo comparto con Susana. Yo le doy tantas gracias a Dios que anoche cuando llamó por teléfono no encontró mi número. Tú me entiendes que cuando estaba llamando a las personas para que se reunieran al cielo, a mí me dejó aquí en la tierra. Ajá. Y me dejó por una razón. Me dejó para que yo ese día lo glorificara. Porque, mira, uno se pone, vas llegando a la edad que te das cuenta que estás más cerca a morirte, que tienes más tiempo vivido que por vivir. Absolutamente. Y ahí empiezas entonces a tomar una nota de tu vida. Conciencia. De lo que tú Sí. has hecho en tu vida. Yes. Y yo no he sido santa, yo acabo con la quinta y con los mangos, pero... Sí. Pero has ayudado a tú me mucha conoces. gente también. Pero siempre he tenido una fe. Oye, yo salí de un carro en candela. Yo le Sí. pedí a Dios que no me dejara morir en un carro en candela. Y Miami entero se conmovió cuando me llevaron presa. Miami entero, la fe que yo tuve de que el hombre me dijo, vas a cumplir 2 años. Y no, Dios no va a dejar que esto me pase a mí. No por hacer una cosa buena. Condéname por algo malo, pero por ayudar a la gente. Entonces yo veo mujeres así y a mí eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque todas somos descendientes. En mi fe, yo soy católica. O sea, claro, y pero es que la fe en Dios y en Cristo no importa la religión. Y todas las mujeres para mí son el cuerpo de la Virgen María, la perfecta madre, la perfecta esposa, la perfecta que ayudó a su esposo en todo lo que pudo. Y yo las veo que están luchando y yo me identifico,
¿Por qué? Porque de ahí salí yo también. Ella lavaba en la lavandería, era una dueña de la lavandería, ella lavaba en la lavandería con su madre, con un calor increíble, lavando aquellas cortinas, y se dio cuenta que había un hombre que necesitaba que le ayudaran en lo que ella hacía. No, y que había una necesidad en el mercado para establecer una empresa que proveyera ese tipo de cortinas. Eso es gran sabiduría y sin duda es uno de los elementos que nosotros debiéramos pedir en esta Semana Santa, que por eso estamos haciendo este programa especial. Que Dios nos ilumine. Y que nos diga cuál es el camino correcto que Él quiere que nosotros tomemos. Y no es caerte, María Elvira, es levantarte. Ah, claro. La fe está en levantarse. Y el camino de Dios es, el camino que Dios tiene para nosotros es una carretera pavimentada. A veces cuando las cosas de la vida se empiezan a caminar mal, uno tiene que regresar a ese camino. A veces uno hacemos cosas incorrectas. Dios tiene un camino para nosotros y tenemos que tener fe que ese camino es un camino bueno, pero también nosotros tenemos que tener un corazón limpio y un corazón bueno para que las cosas regresen a uno. Lo que tú pones allá afuera de ti es lo que tú regresas. Sin duda. Te agradezco en muchas felicidades. No, muchas gracias a usted. Cubecare.com. Muy bien, con unos ingresos extraordinarios. Y que Dios te bendiga, que ya te ha bendecido grandemente. Gracias, mi querida señora. El ángel de la guardia. Sí, señora. La señora, ¿verdad que sí? La Grisel Ibarra. Siempre un gusto en tenerte. Gracias, y más aún en casos como este, que no me estás dando explicación, sino lo que me estás es mostrando casos felices. Ya regreso. El sueño americano.